Tres, dos. Seguimos aquí en Like a las 10. Recordá que vos también nos podés seguir a través de nuestras redes sociales, @like a las 10. Así nos vas a encontrar en Instagram. Es momento ahora de hablar de economía. Economía y política. Por eso está del otro lado Raúl Mercado con nosotros. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenos días y gracias por sumarte este miércoles también aquí al Like a las 10. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Decía economía y política porque el debate del presupuesto es en el Congreso y es un debate político más que económico y define, bueno, el futuro del último año de gestión de Alberto Fernández. Sí, exactamente. Después de haber sido aprobado por amplia mayoría, ¿cierto? 180 votos, ¿cierto? Contra 22 en contra y 49 abstenciones, pasa a la Cámara de Senadores y hoy, ¿sí? Supuestamente hace 51 minutos, ¿cierto? Que ha comenzado la discusión en la Cámara de Senadores, justamente en la comisión, ¿cierto? La comisión de presupuesto, donde seguramente se va a tratar este tema. La idea es que se trate durante 2 días, este miércoles y el día jueves, de modo de poder apurar un dictamen y seguramente con ese dictamen la semana que viene se pueda tratar en el recinto, si todo sale como está planificado, el presupuesto para el año que viene. Como bien decías, es un presupuesto bastante importante porque tengamos en cuenta que el año 2023 además es un año de elecciones, ¿cierto? Con lo cual el contenido político es mucho más grande, mucho más intenso, digamos, de lo que uno puede suponer. Y hay un dato interesante porque hay idea de tratar este miércoles un proyecto que tiene que ver con una serie de proyectos presentados, proyectos de ley, por senadores del oficialismo y la oposición sobre la creación de un sistema federal de compensación tarifaria al transporte público de pasajeros. ¿Esto por qué? Porque hay una discusión muy intensa respecto de los fondos que recibe AMBA para subsidiar el sistema del transporte y también lo que recibe el interior del país. Y además del presupuesto, se van a tratar algunos proyectos que tienen que ver con extender la vigencia por 5 años de los impuestos a las ganancias, débitos y créditos bancarios, conocido como ley del cheque, monotributo, capital de la cooperativa y el adicional del cigarrillo, que vencen a fines del 2022 y representan nada más y nada menos que el 32% de la recaudación impositiva. Estos son algunos de los temas que, digamos, se van a tratar. Hay que tener en cuenta que este proyecto de, digamos, de presupuesto tuvo algunos temas bastante controvertidos. Uno de ellos fue el aplicarle el impuesto a las ganancias a los jueces, ¿sí? Sí. Algo que no prosperó, ¿cierto? Hubo 134 votos negativos frente a los 116 del oficialismo que querían lograrlo. Además, se quitó el artículo 95 que le daba facultades al Poder Ejecutivo de poder fijar retenciones a las exportaciones durante el 2023, es decir, si bien se había prometido y se había hablado de este tema, es un tema que finalmente no quedó incorporado por lo menos en el proyecto de diputados, ¿sí? Y además hay algunos aumentos de impuestos, como es el caso de impuestos internos, sobre todo para productos electrónicos, que en general va a pasar del 17 al 19 y si provienen de Tierra del Fuego van a pasar del 6,55 al 9,5, es decir, en general entre 2 y 3 puntos de aumento de los impuestos a los electrónicos. Además, hay un aspecto bastante interesante que es la posibilidad de deducir los gastos de educación del impuesto a las ganancias. Obviamente hay topes, tiene que ver sobre todo con las categorías más bajas de impuesto a las ganancias, pero es interesante porque la educación es pública, ¿sí? Y en algunos casos
esa educación pública es brindada por prestadores privados, ¿sí? Ajá. Para poder lograr una equiparación y por lo menos tener alguna compensación, se está pensando en que se puedan desgravar parte de los gastos en educación. Otro elemento importante dentro del presupuesto es el incremento de los aportes que realizan los monotributistas a las obras sociales. Esto sobre todo se da en las categorías más altas, desde la D hasta la K, es decir, las primeras categorías no van a tener incremento de estos aumentos, de estos aportes, digamos, las obras sociales, pero sí va a ocurrir con las categorías más altas, como decíamos recién. Otro elemento importante es que se crea una tasa de seguridad de aviación. Tiene que ver con lo que va a costar. Básicamente son 250 pesos que se van a incluir como un impuesto a todos aquellos que viajen. Y la novedad es que van a ser pagados tanto los que embarquen en vuelos internacionales como también en los vuelos regionales, ¿cierto? Ese es un dato bastante importante. Y bueno, hay algunas otras, digamos, medidas que tienen que ver con el blanqueo para la inversión en la producción, para la construcción, que también se incluyen, que es una flexibilización básicamente, la posibilidad de crear nuevas áreas aduaneras y un tema que interesa mucho a los contadores y a los pagadores de impuestos, que tiene que ver con el diferimiento del ajuste por inflación, que es un tema que está en debate y por supuesto todavía es algo que no puede prosperar y que genera distorsiones bastante importantes a la hora de pagar impuestos. Esas son las principales novedades, digamos, de este presupuesto. Tengamos en cuenta que tiene algunos supuestos bastante criticados, digamos, una inflación del 60%, un dólar que estaría en 270 hacia fin de año, según el presupuesto, y un crecimiento del 2%. Estas previsiones del presupuesto no han sido convalidados o no están siendo convalidados por las expectativas de mercado que releva el Banco Central, que colocan una inflación aproximadamente en el 90%, un crecimiento del PBI del 1% y un dólar que, según el ROFEX, que es el dólar a futuro, estaría por encima de los 330, ¿sí? En este momento, que son las cotizaciones a más largo plazo que hay. Es decir, hay muchas de las previsiones que tiene el presupuesto que ya no estarían validadas por los analistas. Raúl, paralelamente, esto es lo que pasa acá adentro, esperamos por el debate, por la aprobación seguramente del presupuesto, pero hacia afuera hay un acuerdo con el Club de París y Lula ganó en Brasil. ¿Qué implicancias pueden tener estas dos cosas en la economía argentina? En el corto plazo, pero también en el mediano o largo plazo. Sí, en primer lugar, se han conseguido condiciones más favorables, ¿cierto? Habían 2.400 millones que había que pagar, se redujo a 1.972 millones lo que hay que pagar al Club de París. También se redujo la tasa, que era de cerca del 9% lo que había que pagar, y se redujo inicialmente al 3,9 y un promedio del 4,5, y se han extendido los plazos que antes llegaban hasta el 2026 en el acuerdo previo y ahora se han extendido hasta el 2028. El impacto más importante es que el no cerrar el acuerdo del Club de París impedía, sobre todo a las empresas grandes que tienen acceso al financiamiento internacional, a que pudieran tener acceso a créditos principalmente de Europa, de Estados Unidos y Canadá, de Japón también, que son los principales socios del Club de París. Esto abriría la puerta y estaría en consonancia con el objetivo del acuerdo, que pide que la Argentina en el 2025 se integre nuevamente al mercado de capitales internacionales. Y el acuerdo con digamos, los resultados, estoy hablando ya de un acuerdo, pero los resultados de las elecciones en Brasil posibilita que pueda haber una mejor relación, porque hay, digamos, mucha coincidencia ideológica, podríamos decir, tanto del gobierno de Lula como del gobierno nacional, y por lo tanto podría liberar
una serie de acuerdos y cuestiones que han permanecido pendientes o en tensión con el gobierno de Bolsonaro. Es decir, a partir de la finalización de este gobierno y cuando se haga la transición, probablemente se abran mejores perspectivas en lo comercial y en otros aspectos que sin duda tienen un impacto favorable, sobre todo en el caso de Mendoza, donde el mercado brasilero es un mercado importantísimo. Diríamos que es el mercado más importante que tiene en este momento nuestras exportaciones. Raúl, la última. Nos queda muy poquito para que termine el año. Todo va a seguir como más o menos viene. No se esperan grandes sorpresas, ni para bien ni para mal, ¿no? Sí, básicamente el tema que está en discusión en este momento es la falta de dólares, sí, que en esto siguen las restricciones a las importaciones, se han sumado las que ya habían, las que tienen que ver con los seguros que las empresas contratan en el exterior, que no se podrían hacer al parecer durante el mes de noviembre, sobre todo porque se han detectado algunas maniobras de sobrefacturación de estos seguros y entonces el gobierno ha parado este tipo de operatorias. Y la segunda tiene que ver con aquellos intentos de controlar los precios, ¿sí? El gobierno está pidiendo que los supermercados no admitan listas de las alimenticias que tengan aumentos superiores al 4%. En realidad están llegando a los supermercados listas con aumentos mucho más importantes. Y el esperado lanzamiento del precio justo, que es un congelamiento de precios que, según anunció el gobierno, se implementaría a partir de diciembre, pero que todavía está muy lento y no se sabe cómo se va a terminar implementando. Y bueno, obviamente lo que se pretende no es terminar con la inflación, pero por lo menos moderar los aumentos que podrían darse. Y este plan sería un congelamiento aproximadamente durante 3 o 4 meses. Bien, excelente. Raúl, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo enorme y que tengas una muy linda jornada. Bueno, muchas gracias para ustedes y que sigan recibiendo muchos likes. Muchas gracias, Raúl. Así pasó Raúl Mercado con este segmento, con esta columna de economía, hablando del presupuesto que se discute en la Cámara de Senadores, las políticas de congelamiento de los precios, el acuerdo con el Club de París y, por supuesto, las expectativas por el triunfo electoral de Lula en Brasil. Vamos a hacer una nueva pausa, tenemos mucho más para compartir. Quédense hasta el final, nosotros hasta las 12 les hacemos compañía.